Bien, le voy a leer lo que dice debajo en la frase porque es sumamente importante lo que dice. Dice el título, por supuesto, del mensaje de hoy: mirad pues cómo oís. Y luego dice: te sorprenderá lo que significa bíblicamente oír. Es como un subtítulo. Y debajo un texto que cuando lo escribí me pareció un poco largo para una gráfica. Están las letras chiquitas, por eso quizás no todos pudieron leerlo. Pero es tan importante lo que dice que lo voy a utilizar como introducción al tema y a la prédica de hoy, ¿sí? Así dice: una vida a la manera de Dios, una vida a la manera de Dios, de fe, santidad, victoria, bendición, crecimiento, multiplicación, fructificación, prosperidad, poder y salvación eterna, esto y mucho más, porque podría haber seguido escribiendo muchas otras cosas, depende, escuchen muy bien, depende absolutamente, todo lo que dije depende de cómo oímos. De cómo oímos. Todo lo que dije depende absolutamente de cómo oímos. No te pierdas el mensaje de hoy, porque al que tiene se le dará más. Bien, hoy vamos a entender y comprender a través de la Escritura qué quiere decir el Señor con esto de que al que tiene se le dará más. ¿Qué relación tiene con esto de oír? Repito toda la frase: una vida a la manera de Dios. Una vida de fe, de victoria, de bendición, de crecimiento, de multiplicación, de fructificación, de prosperidad, de poder y salvación eterna. Esto y mucho más depende absolutamente todo de cómo oímos. De cómo oímos. ¡Wow! ¿Será tan tremendo esto de oír que puede cambiar mi realidad de tal manera que puede cambiar mi eternidad, que puede transformarme en una persona con todas estas condiciones que leímos, una persona de poder en el espíritu, una persona bendecida, una persona que crece, que se desarrolla espiritualmente, una persona que es un agente de multiplicación en el reino de Dios, una persona que fructifica en el espíritu y puede tener la abundancia del Espíritu en su vida, mostrándose en ella el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el fruto del Espíritu por completo en su vida, y la vida eterna como premio final, como si fuese un premio de una gran carrera que estamos desarrollando en esta vida. Ese gran premio que nos espera en la meta es la vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, y mucho más, como dije, porque no podía expresar todo en un texto, muchas otras cosas dependen absolutamente, cuando digo absolutamente no estoy exagerando nada, dependen absolutamente de cómo oímos. De cómo oímos. Bien, ponemos el título del mensaje de hoy entonces en pantalla. El título del mensaje de hoy es: mirad pues cómo oís. Espero que me reconozcan en esa foto donde estaba predicando. Mi nietita la vio la foto y me dice: abuelo, ese no sos vos. ¿Por qué no soy yo? Le digo. ¿Cómo que no soy yo? Sí, me dice: no sos vos ese, abuelo, ¿qué hiciste? Eso es inteligencia artificial, me dice mi nieta. Mi nieta Maya, ¿no? Y le digo: ¿cómo que inteligencia artificial? Ese soy yo, le digo. Pero no, si tenés el pelo negro, me dice. Tenés todo el pelo negro.
Estaba recién empezando a pintar mis primeras canas. Le digo, lo que pasa, Maya, que esa foto, cuando me tomaron esa foto, todavía ni habías nacido vos. Ah, dice, con razón. Esta fue una foto que creo que fue el primer viaje que hicimos a Chile, el primer viaje misionero, y estaba predicando en la ciudad de Laja, una ciudad que está cerca de Los Ángeles, también allí en el sur de Chile, y estuvimos haciendo una cruzada evangelística en esa ciudad hace unos cuantos años ya, ¿sí? Unos cuantos años. Bien, pero ahí quedó la foto y hoy sirvió para usarla de gráfica para la prédica. Mirad pues cómo oís. Importantísimo, como dije, tan importante que es absolutamente gravitante, decisivo para que nuestra vida sea una vida a la manera de Dios, ¿sí? Vamos a utilizar, para entrar en este mensaje, un texto que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 8, verso 18. Lucas capítulo 8, verso 18. De allí tomamos el título, donde dice, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene, se le dará. A todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¡Wow! ¡Qué sentencia que acaba de dar el Señor allí en este verso bíblico! Una tremenda sentencia. Bien. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. O sea, está en juego hasta el futuro de la persona, dice el texto, porque lo que piensa tener, que todavía no lo tiene, ni eso alcanzará a tener aquel que no tiene. ¿Ok? Bien, lo vamos a comprender hoy de manera más clara y específica. Para comenzar a entender este mensaje, tenemos que comprender qué significa la palabra oír. Oír. ¿Qué significa la palabra oír? Primero, para empezar a entrar en el entendimiento de esta palabra, nos vamos a preguntar sobre su origen etimológico. ¿Qué significa etimológicamente la palabra? Y luego vamos a ir al lenguaje hebreo, al idioma hebreo, para comprender qué significa según el hebreo, según la Biblia, la palabra oír. Y vamos a notar una diferencia sustancial, muy importante, entre la etimología, la palabra castellanizada y la palabra en hebreo, ¿sí? Por eso es muy importante prestar atención a esto. La palabra oír proviene del latín audire, que significa percibir con el oído. Pueden ponerlo si quieren al pie, el texto, para los que están tomando nota. Percibir con el oído. Este verbo latino está relacionado con auris, que significa, en español, oído. En su raíz indoeuropea, au o au, escrito con U o con doble W, se encuentra la idea de percibir o escuchar activamente. Percibir o escuchar activamente. En español, oír se distingue de escuchar. Pero presta atención a lo que dice allí, el diccionario etimológico. En español. No está diciendo en hebreo. En español, oír se distingue de escuchar. Se distingue de escuchar, ya que el primero, o sea, oír, implica una acción pasiva de percibir sonidos. Esto es sumamente importante, este significado. Mientras que el segundo conlleva una intención y atención consciente. Intención y atención consciente. Ok. Entonces, número 1, oír es percibir con el oído. Primer significado que leímos. Pero luego nos aclara el diccionario etimológico
que no es lo mismo en español oír que escuchar. Porque oír en español también es percibir sonidos de manera pasiva. Es decir, vamos a suponer que están en su lugar de trabajo y se les permite tener encendida una radio, por ejemplo. Y como es algo que entretiene, ¿sí? Tener allí música o tener allí algún programa radial o lo que fuese mientras estamos trabajando, mientras ustedes están haciendo sus cosas, sus quehaceres laborales, están allí con la radio encendida. Pero ¿dónde está puesta su atención 100%? ¿En lo que dice o suena en la radio o en lo que ustedes están haciendo laboralmente? Bien. Entiendo que todos están contestando que su concentración máxima está en el trabajo, porque si no, ni prendas la radio, ni enciendas tu radio, porque harías muy mal tu trabajo. Entonces, cuando ustedes están con la radio encendida y está sonando la música y está sonando o un programa de noticias o algo semejante, la atención de ustedes está 100% en la parte laboral, pero de todas maneras tenemos la capacidad auditiva de percibir el sonido sin la necesidad de estar completamente concentrados en lo que está diciendo el locutor de la radio o lo que esté sonando como música. Pero el oído está escuchando. De todas maneras, estamos percibiendo los sonidos. ¿Me entienden? ¿Hasta allí? ¿Me explico hasta allí? Bien. Entonces, en español dice que el oír se distingue de escuchar. O sea, no es lo mismo oír que escuchar. En español tienen connotaciones diferentes. Hay una diferencia entre oír y escuchar en español, ya que el primero implica una acción pasiva de percibir sonidos. Nada más. Recibimos sonidos. Pero no estamos concentrados intencionalmente en lo que está diciendo el locutor de la radio. Ahí suena, nada más, y habla y bueno. Y de pronto no nos queda absolutamente nada. De pronto por ahí estamos un poquito desconcentrados del trabajo porque nos tomamos una pausa mental en el trabajo y entonces escuchamos un poquito lo que está diciendo el locutor y allí nos queda algo de la información que está dando, ¿sí? Porque cambiamos el enfoque de atención de lo que estábamos haciendo a la radio. Mientras que el segundo, o sea, escuchar, en el diccionario español, conlleva una atención y una intención consciente de comprender lo que se dice. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto antes de ir a la parte del significado bíblico? Porque esto representa de alguna manera la forma en que nosotros como iglesia online y también las iglesias presenciales sufren las iglesias, no estoy diciendo el pastor que está predicando, no, la iglesia sufre cuando no entiende la diferencia entre estar sentado en el templo escuchando la prédica, ¿sí? O aquí, ingresando al Zoom, a escuchar la prédica, a diferencia de entrar al Zoom, apagar mi cámara y estar mientras tanto haciendo cosas, lavando los platos, haciendo la comida, planchando la ropa, preparando las cosas para mañana al trabajo, no sé, cualquier otra cosa, mientras el pastor está predicando y ahí yo estoy percibiendo el sonido. Bueno, me ven conectado y hago acto de presencia, como se dice muchas veces. Lo mismo ocurre de manera presencial. Hay personas que se sientan en la butaca de un templo, en el asiento de un templo, en la banca de un templo, están allí físicamente, pero ¿dónde está su mente? Y donde está su mente está su oído. Exacto. Estamos volando muchas veces. No estamos allí concentrados, poniendo toda nuestra atención con la intención de comprender lo que se me está diciendo de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, claramente, una persona que está en esa condición emocional, intelectual, psicológica, mental, de corazón, delante de Dios, ¿qué le puede quedar de la palabra, de lo que ha escuchado? Miren, ayer conversaba con un hermano
que no es de nuestra iglesia, es de la ciudad de Washington, Estados Unidos, de Washington, D.C., donde yo estuve predicando en el año 2016. 2016. Yo prediqué 3 mensajes, 3 prédicas, 3 días de prédica fueron allí, y el hermano se acordaba de 2 mensajes que yo prediqué. Qué gozo que me dio eso. Qué gran gozo que me dio. Porque el hermano aprendió unos principios que les impartí a través de la palabra, porque no soy yo, es la palabra que se imparte a través del instrumento. La palabra de Dios caló tan profundo en su corazón que su visión de la vida cristiana y de su consagración a Cristo y su amor por Dios subió a un nivel tremendo, maravilloso, extraordinario, al punto que hoy él es pastor en esa iglesia, donde en aquel tiempo era el líder de alabanza. Consagró su vida, creció en el servicio y fue hoy consagrado como un ministro del Señor y de la palabra en la congregación. Y se acordaba de 2 de 3 mensajes que yo había predicado en el 2016. Qué grandioso, qué gozo que me dio ver a una persona con ese hambre de la palabra, con ese hambre de entender lo que Dios quiere decirle. Una persona que no hubiese estado escuchando y oyendo, desde el punto de vista del español, oyendo y escuchando o escuchando y oyendo, las 2 cosas al mismo tiempo, con la intencionalmente concentrado para tratar de comprender lo que Dios quería revelar a su vida, nunca se acordaría de 2 de 3 mensajes. Impresionante, realmente a mí me asombró y me llenó de gozo ver cómo este varón ha crecido en su vida y cómo valora la palabra del Señor y cómo la palabra del Señor está conduciendo su vida. Bien, entonces, oír puede significar el simple hecho de que yo estoy percibiendo con mi oído biológico sonidos. Percibo sonidos que están allí en la atmósfera donde yo estoy. Pero escuchar, según el español, es diferente porque conlleva una intención y atención consciente. Ese es el significado etimológico y del diccionario en español. Muy bien, ahora veamos lo que significa oír desde el significado bíblico. En la Biblia, el acto de oír tiene un significado profundo que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual. En hebreo, la palabra shamá, así como suena, S-H-A-M-A, shamá. La palabra shamá significa oír y también significa, y ahí está lo interesante de esto, y también significa obedecer. ¡Wow! Ahí está lo interesante y potente de esto, ¿sí? Es decir que desde el punto de vista bíblico se agrega algo más todavía. Desde el punto de vista bíblico podemos ver que en el hebreo la connotación, la semántica de la palabra oír nos lleva a entender que no solamente yo estoy percibiendo sonidos en mi oído físico, sino que además estoy poniendo toda la intención en mi concentración para entender lo que se me está diciendo con un propósito. Y el propósito es obedecer. Amén. Hasta aquí la predicación, suficiente. Tremendo, hermanos. Sería suficiente para que nos quedemos meditando mucho en esto. Pero vamos a desarrollarlo un poquito. O sea que en el hebreo no tiene solo que ver con percibir sonidos, ni tampoco tiene que ver con estar concentrado intencionalmente para entender lo que me están diciendo, sino que además lleva y conlleva la obediencia a lo que se me está diciendo.
Este doble significado indica que oír, en el contexto bíblico, implica una respuesta activa y obediente. Es una escucha activa, no es pasivo. No es una cosa que suena allí, un sonido que pasa por mi oído biológico y nada más, y no me deja nada en el corazón. No, esto que dice la palabra de Dios es algo que va a dejar algo en mi corazón y que me va a llevar a mí a tomar una acción. Por eso es que cuando Dios nos habla y nosotros le oímos a la manera de Dios, la palabra nos lleva a tomar acciones. Y esas acciones que vamos a llevar a cabo por las directivas que nos da Dios por su palabra son acciones de obediencia. Y cuando hay acciones de obediencia acompañando a el creer la palabra de Dios, lo que está sucediendo en mi vida es que se está manifestando una fe viva, una fe verdadera, no una fe nominal, ¿sí? Yo soy cristiano, como muchos dicen, o yo soy creyente, de la boca para afuera. Jesús le dijo de su pueblo, de la generación de su época, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, esa gente no oía a Dios. Y lo vamos a ver claramente por la palabra hoy, por las Escrituras. Esa gente, esa generación que fue contemporánea de Jesús, era una generación que oía pesadamente, dijo Jesús, y que no entendían nada, porque realmente no estaban escuchando, si lo queremos ahora españolizar, no solamente que oían pasar sonidos, percibían sonidos cuando Jesús hablaba, por ejemplo, en su oído biológico, pero no escuchaban, no prestaban atención, no se concentraban intencionalmente para comprender, y mucho menos en cuanto a la semántica hebrea, es decir, obedecer. Mucho menos obedecer. Ejemplos bíblicos de esto que estamos diciendo. Deuteronomio 6:4. Este fue el texto de Deuteronomio. Este es el texto que inicia, también lo utiliza el Señor Jesucristo cuando vienen a hacerle esas preguntas capciosas que venían a hacerle los fariseos y los escribas. Y en un momento le dijeron, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento que tenemos que guardar? Y el Señor lo primero que dijo cuando contestó esto fue, oye Israel, ¿sí? Este fue el texto que el Señor utilizó para comenzar a decirle cuál era el gran mandamiento. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este pasaje conocido como el Shema es una invitación no solo a oír con los oídos, sino a responder con fe y obediencia. ¿Sí? Oye Israel. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces lo primero, antes de amar a Dios y antes de amar al prójimo como a nosotros mismos, lo primero, el primer verbo que llama a la acción que dice Jesús en esa frase es, oigan. Antes de decirle que amen, les dice, oigan. Y se los dice con toda la connotación del significado hebreo, con toda la semántica hebrea de la palabra. Es decir, no solo perciban mi voz cuando voy a decir el gran mandamiento, no solo escuchen atentamente y con concentración para entender lo que les voy a decir, sino que además lo que les voy a decir lo tienen que obedecer. ¿Qué tenían que obedecer? Amar a Dios y a su prójimo como ellos mismos. ¿Se dan cuenta cómo allí se ve que la palabra oír no solo es percibir sonidos con el oído? Ni siquiera es solamente concentrarme para entender algo que me están diciendo, sino que conlleva una acción. ¿Y por qué dije que esto es una fe viva? Porque la palabra de Dios así lo dice. La fe sin obediencia es muerta. O, lo que significa lo mismo, la fe sin obras es muerta. Cuando dice obras, se está refiriendo a obediencia. Entonces, cuando la fe tiene obediencia, es una fe viva.
viva. Ahora, ¿cómo nace la fe viva? La fe espiritual. ¿Cómo nace en nuestra vida? Dice Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y fíjense lo que agregué allí en el siguiente texto. Este texto enfatiza que la fe cristiana surge de escuchar activamente la palabra de Dios. La fe cristiana surge de escuchar, no solo oír, sino escuchar, ahora con todo el significado y la semántica del español, escuchar activamente la palabra de Dios. Y si ustedes buscan en otras versiones bíblicas este mismo texto de Romanos 10:17, van a ver que lo que dice allí, que la fe para salvación viene a nuestra vida cuando oímos el mensaje del Evangelio. Hay versiones que lo explican y lo explayan un poco más a este versículo cuando dice que la fe viene por el oír. ¿Qué fe viene? La fe salvífica, la fe para salvación. Viene a nuestra vida cuando oímos. ¿Cuando oímos qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué palabra específicamente? El Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio bíblico, cuando nosotros predicamos el Evangelio y llamamos al pecador al arrepentimiento, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y el plan amoroso del Señor de salvar al que está perdido, de transformar al que está cautivo, de libertar al que está en cárceles espirituales, de sanar el corazón que está enfermo, de tantas cosas que hace Dios por su gracia, aquel que está escuchando, si oye y atiende lo que se está diciendo de manera concentrada, pretendiendo intencionalmente entender lo que se está diciendo, pues esa persona, cuando comprende el mensaje, en su corazón se produce la fe salvífica. Nace la fe. Y por esa fe, que todos nosotros aquí hemos experimentado alguna vez y algún día, por esa fe es que hemos venido a Cristo. Por esa fe le abrimos el corazón a Jesús. Por esa fe creímos en el sacrificio de la cruz como un sacrificio sustituto donde se pagó el precio de nuestro pecado. Por esa fe es que hemos entendido que somos pecadores y que es necesario arrepentirnos de nuestros pasados pecados y pedir perdón a Dios. Por esa fe es que hemos creído que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y hoy vive en nosotros y para nosotros. Es por esa fe que hoy somos cristianos y somos hijos de Dios. Una fe que se apoderó de nuestro corazón cuando oímos de la manera que debíamos oír el mensaje. Porque junto con nosotros, muchos otros han oído. Muchas personas en el mundo han oído de Jesús y han oído el Evangelio, pero no están amando y sirviendo a Dios con todo su ser. Andan entregados a las pasiones desordenadas de la carne, andan en los caminos y las sendas del mundo, haciendo la vida que se les antoja, viviendo a su manera y no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque no han creído. ¿A qué no han creído? A lo que habían oído. No han creído a lo que habían oído. Gracias a Dios que tuvimos un momento de lucidez nosotros para creer. Para creer. Esa fe es la que nos salvó. La gracia de Dios se activó en nuestra vida por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la introducción a los 7 mensajes que Jesús le envió a las 7 iglesias de Asia. Dice, el que tiene oído, oiga. ¿Qué está diciendo la palabra allí? Aquí se subraya la importancia de estar atentos a la voz del Espíritu Santo y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre que nos diga oír, siempre que ustedes lean oír en la Biblia, eso significa no solo, como dijimos, percibir sonidos, sino escuchar atentamente para comprender lo que se me dice con el propósito de obedecer. Por eso es que el texto comienza diciendo, el que tiene oído,
Oiga, porque hay quienes tienen oído y no oyen. ¿Se dan cuenta que cómo se entiende perfectamente el significado de esta frase cuando entendemos el significado, valga la redundancia, de la palabra oír en hebreo? El Señor estaba llamando a la iglesia en esos 7 mensajes a la obediencia. Estaba llamando a la iglesia al arrepentimiento. El Señor estaba llamando a la iglesia a entrar en acción, a llevar a cabo las primeras obras en algunos casos, volver a las primeras obras para reactivar ese amor, el primer amor, como le llama la palabra allí en Apocalipsis. El Señor estaba diciendo cosas para que la iglesia entienda, comprenda y actúe en función de lo que les estaba diciendo. Amén. Entonces, oír no es lo mismo en español que en hebreo. Si tuviésemos que buscar un sinónimo español para oír en hebreo, sería más parecido a escuchar que a oír. ¿Sí? Sería más parecido a escuchar. Pero escuchar no dice por completo lo que significa oír en hebreo, porque oír, repito, conlleva obediencia. Tan importante es oír, que el Señor Jesucristo mismo, por hacer tal cosa, o sea, porque alguien oye a la manera que está expresado en hebreo, oye la palabra de Dios, la cree y la obedece, tan importante es que Jesús llevó esto al plano de lo íntimo y familiar. Íntimo y familiar, es decir, Lucas 8:19, fíjense lo que dice allí. Lucas 8:19 dice: entonces su madre y sus hermanos, ¿quiénes? Su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí está absolutamente claro qué es oír, de acuerdo al contexto bíblico. Jesús lo está diciendo ahora con todas las palabras. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y hacen la palabra del Señor. La palabra de Dios. El que oye y hace la palabra de Dios es considerado por Jesús su familia. Su familia. Eso está diciendo el Señor allí en ese texto. Su familia, con todo lo que eso implica. ¿Qué implica que soy familia? Implica intimidad, implica identidad, implica herencia, implica compañía, implica afecto, implica protección, ¿sí? La familia fue creada con todos esos propósitos. Es precioso la vida en familia cuando se vive a la manera de Dios. Es preciosa la familia cuando se vive según el diseño que Dios estableció. Cuando atentamos contra la familia, todos sufrimos. Todos los que somos parte de esa familia sufrimos. Cuando se atenta contra la familia, todos somos afectados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos íntimamente relacionados. Estar en familia es tener cero orfandad. ¿Vieron que hoy en día está muy de moda, que se habla mucho por ahí en el ámbito cristiano, que tenemos que ser libres de la orfandad, entonces tenemos que buscar la paternidad espiritual y tener la paternidad apostólica? Hay una cantidad de cosas que se dicen respecto de eso. La Biblia ataca directamente eso cuando Jesús dijo en Juan capítulo 14 que Él a nosotros no nos iba a dejar huérfanos. Entonces, tal criterio o tal enseñanza no se condice con el texto bíblico y mucho menos con las palabras de Jesús. Jesús dijo: yo me voy a ir, pero enviaré a uno en mi lugar. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Él tomará mi lugar y les recordará todas las palabras que yo les he dicho.
Y Él los guiará a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Y además de eso, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y además de eso, Él habitará en ustedes, no solo con ustedes, sino que habitará en ustedes. Ustedes serán el templo, la casa, la morada del Espíritu Santo. Y como Él habitará en ustedes, el Espíritu será el quien les dé las fuerzas para santificarse. Él es el Espíritu santificador. Separados de Él es lo mismo que estar separados de mí, dijo Jesús. Y separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces, estar en la familia de Cristo, porque oigo, como corresponde, estar en la familia de Cristo me representa todos esos maravillosos beneficios y todo porque simplemente tengo oídos y oigo. Oigo a la manera de Dios, no a mi manera, como decía María Marta Serralima en la canción, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No estoy aquí perdiendo el tiempo, ni estoy aquí compartiendo mi tiempo con nada terrenal. Si yo estoy buscando las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios, estoy poniendo toda mi atención a lo que la palabra de Dios me está diciendo por boca del mensajero en esta reunión. ¿Cuesta? Claro que cuesta. ¿A quién le cuesta? A la carne. A la carne no le gusta estar quietita, ¿sí? A menos que sea una película de acción o de terror, según sea tu gusto. Ahí podés estar 3 horas mirando una película. El cine 4K, ¡oh, qué maravilla! Tener las sensaciones de la película hoy en día. ¿Vieron todas esas cosas modernas que están saliendo? Que podemos estar 5 horas en el cine 4K. Es más, hasta pagamos para entrar y ver eso. Pero donde el Señor viene gratuitamente a darte su agua, donde puedes comprar sin dinero, donde puedes recibir por gracia todo lo que Él tiene para ti. Ay, qué difícil se le hace a la carne, ¿no? Es difícil estar ahí escuchando, poniendo la atención, concentrándome en lo que Dios me quiere decir. Bien, no te asustes. Eso que te pasa a ti, le pasa a todos. Nos pasa a todos, ¿sí? A la carne no le gusta estar atento a un mensaje que quiere matarla. Que quiere matarla. Imagínate, la carne se siente amenazada. No solo no le gusta, no solo se aburre, sino que además se siente amenazada. Dice, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Por favor, no oiga lo que está diciendo este hombre. La carne le habla al alma, ¿vieron? No oiga lo que está diciendo este hombre, por favor. Nos va a matar, nos va a matar. Sí, de eso se trata. De que mueras a la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos de la carne, como dice la palabra, y nazcas y seas una nueva criatura, una nueva creación de Dios conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al Señor. Ahí están. Los espirituales están empezando a responder. Muy bien. Hoy vamos a ver en este segmento del mensaje una partecita que nos viene quedando de analizar de la parábola del sembrador que venimos analizando hace 2 fines de semana, ¿sí? Y la de hoy, la que nos toca hoy, es el tercer tipo de tierra. Ya hemos visto la primera, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera? La tierra distraída y desenfocada. Hemos visto la segunda, la tierra incrédula y endurecida por el engaño del pecado. Y ahora vamos a ver la tercera, que es terrible la tercera, y que es la amenaza más grande que está viviendo esta sociedad actual, la tercera. Dice el verso 7 del capítulo 13 de Mateo, y parte cayó entre espinos. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando dice parte cayó en los espinos, se refiere a parte de la bolsa de semillas que llevaba el sembrador. Ya hemos visto anteriormente que la semilla representa la palabra de Dios. La semilla cayó junto al camino, en la primera. En la segunda tierra cayó entre pedregales. Y en esta tercera, la semilla, que es la palabra de Dios, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron
y la ahogaron. Pero antes de entrar en el análisis, en la exégesis de este pasaje, vamos a leer los dos siguientes versículos que son los que nos van a animar a escuchar el próximo mensaje inclusive. Mateo 13:8 dice, pero parte, esta es la cuarta tierra, cayó en buena tierra. Dios quiera que aquí seamos todos esa buena tierra. Y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y termina el Señor la parábola del sembrador diciendo ¿qué cosa? El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora entendemos lo que Jesús quería decir, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos visto en los 2 domingos anteriores que los mensajes que hemos desarrollado en base a este texto de la parábola del sembrador nos enseñaban que de lo que está hablando básicamente es de la reacción del ser humano, es la reacción del corazón del hombre a la palabra de Dios. ¿Sí? Esto de la tierra representa personas, representa el corazón del hombre. ¿De qué manera recepciona, de qué manera recibe la palabra de Dios? Ahora, estamos viendo hoy este corazón o esta tierra donde cayó la semilla, donde crecieron espinos y ahogaron la palabra. Mateo 13:22, lo vamos a ver ahora, en otras versiones bíblicas, el que acabamos de leer, este 13:22, fíjense lo que está diciendo en la explicación. Jesús está explicando, ¿sí? Jesús está explicando ahora. ¿Se acuerdan que primero leímos la parábola y después leíamos la explicación de la parábola? Cuando Jesús explica qué significa eso. Bien, ahora vamos a leer en 3 versiones diferentes lo que significa que la semilla cayó entre espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, esto es Reina Valera, es la primera, por favor, el primer texto. Ahí está. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Veamos ahora la versión NTV. Buscando mayor comprensión del texto, leamos esta versión que dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto, no hay resultados. Y en la versión TLA dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje, escuchen muy bien lo que dice allí, no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. ¿Conoce gente así usted en su vecindario? Porque no creo que usted sea así. Espero que no ande afanado. Espero que no ande loco por la vida buscando el peso, el mango, el dólar para comprarse esto y aquello y lo otro, cosas que a veces de manera compulsiva, de manera poco inteligente, poco sabia, estamos allí comprando cosas y amontonando cosas como si fuésemos acumuladores, ¿sí? O sea, personas patológicas. Hay gente que acumula y acumula y acumula y acumula cosas, pero es una patología psicológica que está atrapando a esa persona. Hay otras cosas peores que patologías psicológicas que atrapan a las personas. Peores todavía. Y ahora vamos a ver que esto que el Señor está diciendo aquí es todavía más terrible que la patología de los acumuladores y que nosotros los hijos de Dios, si no oímos la palabra, podemos caer en esos errores. ¿Han visto ustedes esos programas de televisión donde muestran a las personas acumuladoras?
¿Han visto alguna vez esos programas? ¿Sí? ¿Vieron que es impresionante? ¿Cómo llegan a vivir esas personas? No tienen espacio ni para caminar en sus casas. Y todo lo que tienen, aquellos que permiten ser tratados psicológicamente y con ayuda, en Estados Unidos se da mucho ese fenómeno, y hay equipos de gente que está trabajando en función de esto, asociaciones civiles, fundaciones que trabajan en función de esto, que sacan todo eso y lo tiran a la basura. Porque es eso, en definitiva, basura. Han amontonado basura. Se han gastado todo su dinero en basura. Y están aferrados emocionalmente a esa basura. Porque entran en crisis emocional cuando se les dice que van a sacar tal cosa o tal otra, y entran en una crisis y entran en una inestabilidad emocional en ese momento por causa de esta patología. Bien, ¿podría ser que nosotros seamos todavía atacados con cosas peores? Eso es lo que nos enseña este texto. Este texto dice, en los tres textos, voy a resumir la parte que nos interesa, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. El segundo texto que leímos en la NTV dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y la tercera versión, la TLA, dice, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, solo piensan en lo que necesitan y en hacerse ricos. Hay gente en este mundo que está desesperada por tener más. Yo no estoy hablando de las necesidades básicas. Por supuesto que la palabra de Dios dice que debemos trabajar y debemos suplir nuestras necesidades básicas y con acción de gracias agradecer mucho a nuestro Dios cuando Él nos da techo, pan y vestido. Si usted tiene techo, si usted tiene abrigo, si usted tiene pan, ¿sí? Si usted tiene abrigo, tiene pan y tiene techo, dé gracias a Dios. Eso es lo básico e indispensable para vivir, para nuestra vida biológica. Todo lo demás fue agregado en el siglo siglo XX, en el siglo pasado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que en los anteriores siglos la gente no moría por las cosas materiales como está muriendo hoy en día. La gente moría por honor, la gente moría por amor, la gente moría por gloria, la gente trascendía por otras cosas en la vida, buscaba otras cosas. Antes las cosas eran más sencillas, la gente vivía con lo mínimo indispensable y podía ser muy feliz, muy feliz. Nosotros mismos tenemos quizás el recuerdo vago posiblemente y superficial ya a esta altura de la vida de nuestros abuelos que vivieron en el campo, y tenemos el recuerdo de escuchar a algunos de nuestros abuelos que decían, nosotros cuando éramos chicos éramos muy pobres, apenas teníamos para comer. ¿Se acuerda que alguno de ustedes quizás tiene allí en su memoria algo como eso? Bien, pero ¿qué resaltaba esa gente? Nosotros éramos muy pobres, pero éramos muy felices. Éramos muy felices. Y esa generación que ya se fue, cuando vio venir estas nuevas generaciones, ellos decían cosas como, yo no entiendo a la gente de ahora. Andan locos para allá y para acá, corriendo detrás del dinero todo el día y son unos infelices. Se llenan de cosas. ¿Cuándo nació eso? Históricamente hablando, eso nace fuertemente en los años 50 del siglo XX. 1950 del siglo XX. ¿Qué pasó en ese tiempo? Ocurrió algo, un fenómeno socio-comercial, socioeconómico en el mundo, que fue la instalación del marketing en el mundo del mercado. Después ustedes pueden googlear la historia del marketing y van a ver cómo allí se empieza a formar la idea. Y lo que proponía el marketing, la postulación que hacía el marketing, era que el hombre tiene necesidades infinitas. Infinitas son las necesidades humanas. Entonces, como las necesidades humanas son infinitas, el mercado puede trabajar infinitamente para suplir
esas necesidades. El problema está en que la gente no sabe dónde encontrarlo, cómo adquirirlo. Entonces el marketing tiene varias ramas y una de ellas es la publicitaria, es la que vende, ¿ok? Entonces se comenzó a llenar la gente de cosas y aparecieron los famosos llame ya. ¿Sí? Ya estaba la televisión funcionando, ya estaban los medios de comunicación como la radio, la televisión y todo eso funcionando. Entonces, en la televisión tomó mucha fuerza la venta de marketing, de vender masivamente por medio de estos famosos llame ya, y te presentaban hasta el día de hoy. Eso está hasta el día de hoy. Increíblemente, ya la gente sabe que eso está hasta sobreactuado porque aparecen los testimonios, entre comillas testimonios, ¿no? Sí, te dice la persona que está allí, desde que yo compré esta olla, mis comidas saben mejor. Desde que yo compré este set de ollas, ay, pero Dios mío, cómo cambió mi familia, mi vida, soy una persona feliz. Sí, o sea, te empiezan a hablar de emociones, de sentimientos y de cosas que el otro que está en la casa y no tiene esa olla está tan triste. Y su comida sabe tan feo, ¿sí? Que si se compra esa olla se le va a solucionar ese problema, ¿ok? Entonces, y allí aparece, después de que alguien te da ese testimonio, aparece obviamente la voz del vendedor que te dice, llame ya y no se pierda esta oportunidad de comprar hoy 2 por 1, 2 por 1, llame ya y no se pierda porque solo quedan 5 para que te compre. Y allí la gente sale corriendo y todo el mundo acumulando cosas por creer que tener es ser feliz. Y para ser feliz no hay que tener, hay que ser. Lo dice en la misma frase. Ser. Primero hay que ser. El tener nunca te hará feliz. Nunca te hará feliz. Si tú te mueres hoy, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas? Mi esposa está diciendo allí lo opuesto. Vamos a ver si te vestimos cuando te vayas. Capaz que ni lo opuesto te lleva. Obviamente. Y ustedes se mataron. Nosotros muchas veces los seres humanos cometemos ese error de que nos matamos, vivimos preocupados, llenos de tensiones, preocupaciones. El estrés, la palabra del siglo XX y siglo XXI, estrés. Todo es estrés. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la raíz de ese estrés? Preocupaciones. Tensión. Acumular todo el tiempo acumular eso y estar afanados. Bien, ¿qué dice la palabra? Quien viva de esa manera ahoga la palabra de Dios, ahoga el conocimiento, que lo poco que quizás entendió de la palabra, lo ahoga con todo eso, y lo poco que podía llegar a adquirir en adelante, también lo ahogará, porque su vida no tiene tiempo. Una frase del siglo XX y el XXI es, ¿cuál? Con respecto al tiempo. ¡Ah! ¡Qué corto que se ha hecho el día! Otra frase. Pero ya pasó el mes. Otra frase. ¿Ya estamos celebrando fin de año de nuevo? Otra frase. La vida pasa volando. Bien, son frases que se gestaron muy fuertemente y se multiplicaron en el siglo XX y siglo XXI. Porque ¿saben qué sentía la gente antes? Que el día era largo. Qué largo que se ha hecho el día. No termina más el día. No termina más. Qué aburrida esta vida. Tan larga que es la vida, pensaban las personas, y morían a los 45 años. Tenían menos posibilidad de vivir como nosotros hoy tenemos hasta los 70, 80 y algunos más. ¿Sí? La vida era en otras condiciones y la gente moría a los 45, 50 años, ya eran viejos y ancianos y se iban de este mundo. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Ahora, la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Y el consejo de Dios para los hombres de hace 2000 años atrás es el mismo que para nosotros. Aunque cambien las circunstancias del ser humano, aunque cambie la vida humana y sus vicisitudes y sus circunstancias, la palabra de Dios sigue siendo tan potente y transformadora hasta el día de hoy y hoy más que nunca. Yo creo que hoy más que nunca en este sentido que estamos estudiando hoy la palabra, más que nunca está siendo transformador y potente la palabra del Señor. Ahora, dijimos que es más peligroso que una patología psicológica esto. ¿Por qué es más peligroso?
Y ahora vamos a adentrarnos ahí. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y, escucha ahora, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o sobre los hijos desobedientes. ¿Ok? Veamos ahora en otra versión, en la NTV, el mismo texto que dice así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean, fíjense que esto es imperativo, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra. ¿Por qué es idólatra? Porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene, y esto sí que es fuerte, la furia de Dios. ¿Sobre quién? El otro texto decía sobre los desobedientes. O sea, los que adoran las cosas de este mundo. Pastor, ¿pero no será un poco exagerado eso? Pues nada de exagerado. Vamos a entender por qué se adora. Entra a ese nivel la avaricia, al nivel de la adoración. Colosenses 3:5 en la TLA dice: por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. ¿Estamos entendiendo ahora por qué es adorar? El que busca amontonar dinero de manera compulsiva, insana, es alguien que está incurriendo en idolatría, porque es lo mismo que adorar a falsos dioses. Eso es lo que nos dice el texto. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Mamita querida, qué fuerte que es esto que acabamos de leer. Y esto está directamente relacionado con la tercera tierra de la parábola. Directamente relacionado. Pero entonces, pastor, no podemos tener cosas y... No se vayan a los extremos, como solemos irnos siempre. ¿Vieron que el ser humano tiene esa costumbre de irse a los extremos? No, en ningún momento dice eso la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, que tú no adores las cosas de la tierra. ¿Y qué significa adoración? Del griego proskuneo. La palabra adoración, proskuneo en griego, significa postrado ante o rendido. ¿Sí? Es decir, cuando yo me dedico a amontonar cosas, yo estoy postrado ante el dinero, estoy rendido a eso. Mi vida está entregada a eso. Por eso es tan grave la avaricia, que es idolatría, dice el texto. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 24, dijo estas palabras: ninguno. Si dice ninguno, es un término absoluto y exclusivo. Inclusivo y exclusivo al mismo tiempo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Saben que, increíblemente, este texto que Jesús dice aquí es un texto que años atrás, recuerdo haber leído un libro de Robert Kiyosaki, Papá rico, papá pobre, algo así creo que era el título de ese libro, un libro que se hizo muy famoso, un bestseller. Y recuerdo que en ese libro este hombre contaba su historia de vida, cómo de ser pobre llegó a ser un hombre de muchísimo dinero, un rico, un multimillonario, ¿sí?
Y ese hombre enseña un principio que está basado en este texto de Jesús. Él dice que aquel que quiera ser sanamente rico, aquel que realmente quiera ser una persona que produce dinero, pero no destruye su vida por causa de eso, porque él decía, por ejemplo, recuerdo algo así como que hay personas que por hacer una carrera de negocios o una carrera empresarial, el costo de esa carrera no es lo que pagó por aprender marketing o el costo de su universidad para ser un contador, un hombre de empresas, un hombre de negocios, sino que el costo fue una familia. Una familia. Que dice, la primera esposa, decía, la primera esposa es la que ayuda a ese varón en los momentos más difíciles y soporta necesidades y pasa flaquezas del marido y tiene que soportarlo, apoyarlo, sostenerlo y hacerlo llegar a la cumbre. Y cuando el hombre llega a la cumbre, la que disfruta eso es la segunda esposa. La segunda esposa viene a disfrutar todo lo que la primera ayudó a lograr. ¿Estaría bien eso? ¿Sería justo eso? Claro que no. Absolutamente no. Entonces él decía, si no queremos que nos pase algo semejante, tenemos que entender que nosotros no estamos al servicio de las riquezas, sino, decía este hombre, que las riquezas tienen que estar a nuestro servicio. Eso es lo que Jesús reveló hace 2000 años en ese texto. Jesús dijo, tú no puedes estar sirviendo a Dios y a las riquezas al mismo tiempo y con el mismo nivel de sacrificio, de entrega, de rendición, porque tú le estás sacrificando tu vida a eso. No puede ser así. No puede ser así, dijo Jesús. O aborreces a uno y amas al otro, porque si lo haces de esta manera vas a destruir tu vida, obviamente. Ahora, fíjense que el texto utiliza aborrecer. Aborrecer. ¿Qué significa que tú tienes que aborrecer las riquezas? Según nuestro diccionario popular, aborrecer generalmente lo asociamos con odiar. ¿Sí? Yo aborrezco tal cosa. Aborrezco tal cosa. Entonces lo asocio con repeler, con odiar, con rechazar, con... Entonces cuando Jesús dijo que debo aborrecer las riquezas y amar a Dios, luego en el mismo texto lo aclara. Hace énfasis Jesús en lo que significa esa palabra según el contexto hebreo. Otra vez, no podemos nosotros analizar la Escritura desde el español siempre, porque no siempre está traducido semánticamente lo que se quiere decir aplicado al texto. En el mismo texto Jesús lo explica. Dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Por qué? Porque etimológicamente aborrecer significa amar menos que. ¿Te das cuenta? Amar menos. O sea, menospreciar. Bajarle el precio. Menospreciar tiene que ver con bajarle el precio a algo. Disminuir su valor. Disminuir su valía. ¿Me explico? Entonces, cuando dice la Escritura que tú tienes que aborrecer las riquezas, no es que las tengas que odiar, que las tengas que rechazar, que las tengas que repeler, que te las tengas que quitar de tu vida y vivir en una pobreza extrema. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tú puedes ser un discípulo de Cristo rico, pero que ama a Dios por sobre todas las cosas y ama menos, aprecia menos las riquezas. No pone su esperanza en ellas, no afirma su vida en ellas, ni pone su fe en ellas. Su fe, su esperanza, su vida, todo depende de Dios. ¿Por qué? Porque el que maneja dinero sabe cómo se mueve el dinero. El dinero hoy está y mañana no está. Por eso hay mucha gente que se mueve con dinero que ustedes se preguntan, ¿por qué se suicidó ese hombre? ¿Cómo es posible? Hay explicación. Puso su esperanza en algo que no debía, en el dinero. Primera de Timoteo,
Capítulo 6, verso 17, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. Esta es la voluntad de Dios. No está diciendo que no sean ricos. El texto bíblico no dice, dile a los ricos que vendan todo y se hagan pobres. No, está diciendo no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué? Inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí está el otro extremo religioso que muchos optan a veces, ¿sí? Hay cristianos que, entendiendo mal esto de las riquezas, dicen, no, yo he decidido vivir en austeridad total y en una pobreza sacrificial mi vida para Dios. Entonces no me permito ni siquiera un día de playa porque no disfruto nada, no le doy a mi carne ningún placer porque esa es la voluntad de Dios. ¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Aquí dice claramente que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfruta. Pásalo lindo. Pásalo bien. Disfruta de las cosas lindas que el Señor te ha dado en tu vida. No es que no puedas tener cosas. No es que no puedas tener mucho. No, simplemente no pongas allí tu enfoque, tu vida rendida a esas cosas. Disfrútalas. ¿Qué estaba diciendo Robert Kiyosaki? Las riquezas tienen que estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la riqueza. ¡Ay, Robert Kiyosaki tiene razón! No, el que tiene razón es Dios en su palabra. Robert Kiyosaki lo más probable es que lo sacó de ahí. Que lo sacó de ahí, lo entendió, lo puso en práctica y se transformó en un multimillonario. ¿Te das cuenta? Nada que ver con una pobreza extrema y sacrificial, como muchas veces se enseña. Primera de Timoteo 6:17 en la PDT dice, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Ah, ok. O sea, tú te pones a trabajar en las cosas del mundo y te llenas de dinero. ¿Y de qué te puedes llenar? Cuidadito con eso, dice la palabra. No te llenes de orgullo. Diles a esos hermanitos que se han enriquecido porque le fueron bien los negocios, diles a esos hermanitos que no se llenen de orgullos y que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. O sea, consagra tu vida a Dios y no al dinero. Amados, he visto tantas veces repetir la misma historia humana. Gente que Dios los bendice porque entendieron la primera parte, accionaron como Dios quería que accionaran y Dios los bendijo económicamente. ¿Qué consejo le da Dios a esas personas? Cuidado, la bendición es muy bonita, la bendición financiera es muy bonita, pero cuidado, no te llenes de orgullo. ¿Qué pasa cuando se llena de orgullo la persona porque Dios lo bendice económicamente? Esa esperanza se le viene al piso porque puso la esperanza en algo incierto y no en Dios. ¿Qué sucede con ese corazón? Que se volvió un corazón idólatra. Consagró su vida al dinero, al trabajo, a la cuestión material y no a Dios. ¿Cuántas personas Dios ha bendecido y después de la bendición priorizan lo económico, priorizan los negocios, priorizan y ya no tienen tiempo para Dios? Ay, es que no me coinciden los horarios, es que no me coincide aquello y lo otro. Y si tienes tú el manejo de tu horario, eres tú el que puedes priorizar. ¿Sí? Entonces, amados, cuidado, dice la palabra, porque van a caer en destrucción aquellos que se dejan llevar por el engaño de las riquezas. Dice la palabra, no lo tengo aquí en el texto, pero dice allí mismo en Timoteo que serán atravesados por muchos dolores. ¿Han escuchado eso? Eso pasa cuando tú eres esa tierra donde habita el espino, junto con la semilla que se está ahogando cada día más y cada vez hay menos palabra de Dios en tu corazón por causa del ahogo que producen las riquezas y el amor desmedido a las riquezas. Por eso es que Santiago dice que no debemos ser meros oidores, o sea, no se trata solo de oír con mi oído biológico o de percibir sonidos. Eso no es correcto, dice Santiago. Santiago 1:22 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
Eso es oír a la manera bíblica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Verso 23. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, ¿vieron cómo se asocia escuchar y obedecer, oír y obedecer? Sería como ver tu cara en el espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, refiriéndose a la palabra de Dios, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, ese conector, el entonces, es un conector que marca tiempos. Es decir, no antes. Después de que tú manifiestes obediencia, entonces Dios bendecirá tu obediencia. En la TLA dice así: obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Verso 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios, escuchen lo que dice ahora, y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Y esto no es marketing, esto es verdad absoluta de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. No seamos meros oidores. No seamos meros oidores. Participo de la prédica y después me olvido. Chao, se fue. No, ni me acuerdo de qué se trató, qué quiso decirme el Señor hoy. Me olvido. Dejo de meditar en la Escritura, dejo de meditar en la palabra del Señor. La palabra del Señor en Salmo 1, del verso 1 al 3, dice claramente que aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios será bienaventurado, es decir, doblemente dichoso y feliz en la vida, y todo lo que haga le saldrá bien. Otra versión dice, y será prosperado en todas las cosas. ¿Yo quiero eso para mi vida? Yo sí lo quiero. ¿Lo entiendo en las Escrituras? Sí lo entiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Simplemente obedecer. Nada más. ¿Y qué tengo que obedecer? Lo que voy conociendo en mi vida cristiana como voluntad de Dios. Si Dios me dice, no mientas, no miento. Si Dios me dice, no tengas avaricia en tu corazón o no desees las cosas del otro, no tengas codicia en tu corazón, no codicio. Ay, pero pastor, es más fuerte que yo. Llénate del Espíritu Santo. O sea, todo tiene solución. Llénate del Espíritu Santo. Eso es todo. ¿Clamaste a Dios? ¿Te arrodillaste ante Él? ¿Te humillaste ante Dios? ¿Buscaste su llenura? ¿Te estás entregando? ¿Estás renunciando al pecado? ¿Te estás apartando del pecado? ¿Estás realmente rindiendo tu vida al Señor y no a esas cosas? No digas no puedo cuando ni siquiera lo intentaste. Inténtalo con la ayuda del Señor, como dice Pablo a Timoteo. Timoteo, hijo, le dice a Timoteo, lo trata como hijo cariñosamente a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. No te esfuerces en la carne. No te esfuerces en tu propia voluntad humana. No te esfuerces en tu propia moralidad. No te esfuerces en tu fuerza moral. Esfuérzate en la gracia de Dios. Es decir, busca el favor, la ayuda de Dios para poder esforzarte con su ayuda y vencer lo que haya que vencer. ¿Te das cuenta que separado de mí nada podéis hacer? Dijo Jesús, y eso se entiende ahora perfectamente. Gloria al Señor. Lamentablemente, vamos a entrar en el desarrollo final del mensaje. Lamentablemente, hay quienes aún hoy, viven como en los días de Jesús. Oyendo, no oyen. Viendo, no ven. Eso dijo Jesús de esa generación. Muchos hoy en día están igual que aquellos. Dice Mateo 13:10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas?
Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Fíjense dónde está ubicada estas palabras que Jesús dijo aquí. Mateo 13, verso 10 y 11. Y nosotros estamos hablando de la parábola del sembrador, que es lo que Jesús dijo adelante de esto que dijo aquí. Estaba hablándole a la gente por parábolas y los discípulos dijeron, ¿por qué hablas de esta manera? Jesús les explicó por qué. Y a ustedes les dijo, les es dado el saber y el conocer los misterios del reino de Dios. Y a ellos les explicó lo que significaba la parábola. Y por medio de ellos que dejaron escrita la parábola para nosotros, hoy el Espíritu Santo nos revela a nosotros qué quiso decir Jesús en aquel momento y nos hace conocer los misterios del reino de Dios. Ahora, ¿ustedes saben qué bienaventurados son ustedes por causa de escuchar hoy esa parábola y entender lo que Jesús quiso decir? Miren, Mateo 13:12 dice, siguiendo el texto, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Qué clarito que lo entendemos ahora, ¿no? Cuando Jesús dijo estas palabras. No quieren oír, tienen oídos, pero no oyen. Perciben el sonido de mi voz cuando yo hablo en parábolas, pero no las entienden, porque no quieren entender, porque no quieren ver, porque no quieren oír, porque oír para esa gente era claramente obedecer. No quieren obedecer. Y termina Jesús diciendo, y con el corazón entiendan, el verso anterior decía, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Escuchen ahora lo que dice de ustedes el Señor Jesucristo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y ahora escuche qué tremendo lo que dice el Señor sobre esto, que ya es tremendo, dice algo más potente. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos que vivieron en el Antiguo Testamento desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Somos o no somos bienaventurados? Los profetas del Antiguo Testamento, los justos de Dios que vivieron en aquel tiempo, en la antigüedad, desearon oír lo que nosotros hoy oímos y entendemos. Ellos veían como por oscuridad, como por espejo. En ese tiempo el espejo no era como los de hoy. Los espejos eran de bronce bruñido, es decir, no se veía claramente. Por eso dice la Biblia, ven como por espejo, como medio difuso. Ellos veían cosas y anhelaban lo que iba a suceder en el futuro, pero murieron poniendo los ojos en aquella esperanza y nunca la alcanzaron a ver con sus ojos ni a oír con sus oídos. Cosas que tú hoy estás recibiendo a través de esta tecnología que Dios mismo dio al hombre, conocimiento y ciencia para que pueda distribuir su palabra en toda la tierra. Porque la tierra será llena de la gloria y del conocimiento de la palabra de Dios. Tú lo estás viendo con tus propios ojos. Estás viviendo y naturalizando algo como si fuese, bueno, sí, acá estoy en el Zoom, en España. Acá estoy en el Zoom en Estados Unidos. Acá estoy en el Zoom en Colombia, en Ecuador, en México, en Argentina. Estoy en Chile. Acá estamos en Zoom. Como si fuera una cosa así. Lo hemos naturalizado e incorporado tanto. Hermanos, esto no lo vivió la generación pasada. Esto mismo que estamos viviendo nosotros, que Dios nos haya convocado por su Espíritu Santo a este espacio donde Dios nos está hablando y aclarando su palabra, cosas que otros anhelaron.
cosas que otros quisieron, anhelaron con todo su corazón ver y oír, tú lo estás viendo y oyendo. Imagínate si no pesa sobre nosotros una tremenda responsabilidad. Porque tú lo estás entendiendo. Tú lo estás entendiendo. Entonces, ¿vamos a dejar que los espinos ahoguen la palabra? ¿Vamos a dejar que el afán, el estrés, todas las cosas que este mundo nos ofrece, nos ahogue la Escritura? Por supuesto que no. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo esto? El 13:12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiso decir con eso Jesús? Ese texto que acabamos de leer, lo leemos en otras versiones. NTV dice así, a los que escuchan mis enseñanzas, o sea tú, en este momento, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Al que tiene, se le dará más. Se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. A eso se refería la Reina Valera y está aquí tan maravillosamente explicado en la NTV. Ahora escuche lo que dice la PDT. Dice, porque al que entienda algo, se le permitirá que entienda más. Y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Al que no entienda. ¿Por qué no entienden? Dijo Jesús en el texto, cómo venía hablando Jesús de que escuchaban, pero no oían. Su oído era pesado para oír la palabra de Dios, su corazón estaba engrosado, estaba duro, su corazón no tenía cabida para la palabra, no querían oír, veían pero no querían ver. No quieren entender, dijo Jesús. No quieren entender. Entonces, al que no quiera entender, si es que algo llegó a entender, hasta eso le será quitado. Pero el que haya comprendido algo, se le dará mayor comprensión. El Señor sumará sabiduría a tu vida. El Señor sumará inteligencia espiritual a tu vida, no inteligencia artificial. Miren, se me ocurrió algo justo en este momento. Gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Este martes, en el consultorio bíblico, vamos a hablar de los peligros de la inteligencia artificial en este tiempo para con los cristianos. Porque no hay que tenerle cuco, no hay que tenerle miedo a la tecnología ni a la ciencia, ni al crecimiento de estas cosas, pero hay que saberlas usar como Dios manda también, ¿ok? Y les voy a demostrar bíblicamente los peligros, pero terribles peligros que ocurren cuando se usa mal esta tecnología. Buenísimo que me haya acordado porque así doy el aviso para este martes, ¿sí? Todos invitados este martes a las 18 horas de Argentina, a participar del consultorio bíblico. Bien, entonces, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Entonces, según esto que acabamos de leer, ¿quién es el que tiene y al que se le dará más? El que oye. El que oye según el criterio bíblico. El que oye, el que entiende y el que persevera siendo obediente. A esa persona se le dará más. Y quien más sume en sabiduría e inteligencia espiritual, más bendecido va a ser, más vida en victoria va a vivir, más va a entender las cosas y los procesos de la vida. ¿Te acuerdas tú cuando estudiábamos la primera tierra distraída y desenfocada donde el enemigo vino y sacó la palabra del Señor? Perdón, esa era la primera, bien digo. La segunda tierra, la tierra con pedregales, corazón duro, incrédulo, engañado por la dureza, por la práctica del pecado, eso decía el texto, ¿sí? ¿Qué estaba ocurriendo en esa tierra? Había incredulidad. ¿Y qué decía el texto? Que cuando viene la persecución o la prueba, tropiezan. ¿Y se acuerdan lo que significaba la palabra tropiezo? Del original escandalizo. ¿Qué significaba escandalizo? Escandalizar.
Y además de escandalizar, otras acepciones que tenía esta palabra era escandalizar, quejarse, ¿sí? Amedrentarse. O sea, las persecuciones vienen, las pruebas vienen y te amedrentas. Y encima de ser miedoso, medroso, pusilánime ante esas circunstancias, encima te quejas y haces escándalo. ¿Y contra quién te quejas? Muchas veces te quejas contra Dios. Ay, pastor, pero ¿por qué está hablando de esta manera tan directa hacia mí? Bueno, no sé. Yo te estoy predicando a ti individualmente. Yo tengo aquí una congregación adelante de mi monitor, pero yo te estoy hablando a ti directamente. Simplemente lo que hay que hacer es oír. Es decir, si me queda el poncho, me lo pongo. Si no te queda, tranquilo. Doblalo el ponchito y guardalo en el ropero, que no hay problema. Pero si el poncho te queda, ponételo. Vas a ver los beneficios de ser humilde y escuchar, oír al Señor. Bien, entonces llegar a esta conclusión, que el que oye, entiende y obedece con perseverancia, ¿qué nos recuerda? Ni más ni menos que las palabras del Señor Jesucristo dichas en la parábola del sembrador cuando habló de la buena tierra. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, pero además entiende la palabra, o sea, puso toda su atención, toda la intención de poder comprender lo que Dios está queriendo decirme. Y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Eso es obediencia. Versión NTV, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. PDT dice, ¿y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esa semilla es como aquellos que aceptan el mensaje y lo entienden. Su vida es como la tierra que produce una buena cosecha. Dará mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 o 100 veces más. Cerremos el mensaje haciéndonos estas preguntas. ¿Quieres ser la tierra distraída y desenfocada que nunca cambiará ni dará fruto en su vida? Comparte, por favor, ahí al pie las preguntas. O ahí está completa. Pero si puedes al pie, mejor, para que se vea más grande. Porque los que están con celular, eso no lo van a ver quizás. Ahí está. Preguntas. ¿Quieres ser la tierra distraída y desenfocada que nunca cambiará ni dará fruto bueno en su vida? Esa es la primera tierra. ¿Tu respuesta es? No, gloria a Dios. Segunda tierra. ¿Quieres ser la tierra incrédula y pecadora que se vive quejando de todo lo que le ocurre porque no lo entiende? No, muy bien. Estamos como los niños en el jardín de infantes, ¿vieron? No, muy bien. Explicado hasta con manzanitas. Tercera pregunta. ¿Quieres ser la tierra que sacrifica su vida a demonios a través de la avaricia y el materialismo? No. Creo que ahí hace falta agregarle algo más. ¿Por qué decimos una vida sacrificada a demonios? Esa partecita no la desarrollé. Porque avaricia es idolatría. Eso sí lo leímos. Idolatría es culto ¿a qué? El apóstol Pablo dijo que cuando un gentil trae ofrendas a los ídolos, no es que el ídolo sea algo, dice el apóstol Pablo, sino que su ofrenda está siendo sacrificada a demonios. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, que ustedes participen con demonios. ¡Wow! O sea, que cuando yo practico avaricia, hago idolatría. Y cuando hago idolatría, estoy haciendo culto al dinero. Y cuando hago culto al dinero, en realidad el dinero no es nada, dice Pablo. El ídolo no es nada en sí mismo. Pero lo realmente peligroso es que detrás del ídolo hay demonios. Esto es lo que es peor que una patología psicológica. Es una patología espiritual. Estás participando con demonios, es decir, estás haciendo parte en tu vida a demonios que te van a destruir la vida. Entonces, ¿queremos
¿Ser esa tierra que sacrifica su vida a los demonios a través de la avaricia y el materialismo? No queremos. No queremos ser ni la primera, ni la segunda, ni la tercera tierra. No queremos. ¿Qué queremos ser? Buena tierra. Ok, ¿todos estamos de acuerdo en eso? Se viene el mensaje de la buena tierra entonces, que es la conclusión, el broche de oro para estos mensajes que hemos venido compartiendo estos días, ¿sí? Después de la vigilia, vamos a compartir el mensaje de la buena tierra, el otro fin de semana, donde vamos a aprender cosas maravillosas, se nos van a revelar cosas preciosas respecto de qué significa oír, entender, retener con perseverancia la palabra de Dios y qué tiene que ver con esto de dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Yo quiero que mi vida sea así, deseo que la iglesia sea así, que tu vida prospere, crezca, se multiplique, una vida de poder, una vida de santidad, una vida de victoria, sobre todo lo que acecha contra tu fe, contra tu vida en Cristo Jesús, y vivas una vida trascendente, ¿sí? Una vida significativa y trascendente. No te quedes con lo que ya recibiste porque hay mucho más. Si hoy comprendiste, dijo Jesús en su palabra, esto lo acabamos recién de entender, si hoy entendimos algo, si hoy comprendimos algo y tú lo estás guardando en tu corazón a esto, prepara tu corazón y tu atención porque en la próxima vas a recibir más. Y todo lo que viene por delante, esa abundancia que el Señor te dará, es para tu bendición. Tú serás bendecido. Tú vivirás la vida a la manera de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado hoy. Gracias, Padre. Padre bueno, Dios amado y eterno. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Cuántas gracias te damos. Porque nos hablas, Señor, a través de ella, nos conduces, nos diriges, Señor. Gracias por hoy poder aprender cosas que quizás no sabíamos, que de pronto no entendíamos, pero hoy estamos recibiendo un poco más de conocimiento, de sabiduría de lo alto, Señor, y estamos comprendiendo cosas preciosas de tu palabra para nuestra vida. Señor, a esta comprensión yo te pido, te ruego, que sumes mayor sabiduría y mayor comprensión para que podamos vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Tu voluntad, Señor, dice tu palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Señor, aquellos que todavía sentimos que no hayamos alcanzado esos niveles, Padre, ayúdanos a esforzarnos en la gracia para poder alcanzar esos niveles que tú quieres que tengamos para vivir esa vida buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias te damos, papá, por esta preciosa palabra que nos compartiste hoy, que nos impartiste hoy en nuestro corazón. Te ruego ahora que tu Espíritu Santo nos haga meditar y reflexionar en ella para que quede grabada a fuego en nuestro corazón, Señor, y de esa manera poder vivir conforme a ella. Con una mente renovada, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Y amén.